Bienvenida o bienvenido a esta inversión. Hoy vamos a explorar unos textos que, la verdad, son fascinantes. Entrelazan la fe, las promesas divinas y esto es clave. ¿Cómo llevamos esa fe a la práctica, a la acción diaria? Exacto, un tema central, diría yo. Sí, tenemos material interesante. Fragmentos de la porción semanal de la Torá, Bairá. Conectaremos eso con, reflexiones del Nuevo Testamento. También una historia muy gráfica, la de un niño, Yonán, y puntos concretos sobre la fe activa. Una mezcla potente, sí. Nuestra idea es, desentrañar ese vínculo, cómo la confianza en lo prometido, incluso cuando parece imposible, nos mueve a actuar, o debería movernos. Vamos a darle una vuelta. Perfecto. Empecemos, si te parece, por Bahira. Vale. Parashat Bairá, aquí pasan cosas muy gordas en la vida de Abraham. Está la promesa de un hijo, a él y a Sara, que ya eran mayores, muy mayores. Sí, el texto lo recalca mucho, ¿verdad? Génesis 18:11 dice que eran viejos de edad avanzada y que a Sara ya, le había cesado la costumbre de las mujeres. O sea, humanamente imposible. Totalmente. Parece casi un desafío a la biología. Y luego está el juicio de Sodoma y Gomorra, la historia de Lot. Y el momento cumbre, la Akedá, el sacrificio de Isaac. Ese es el punto álgido, ¿sí? Parece que el hilo conductor es la fidelidad de Dios. Promete algo contra toda lógica y cumple. Pero claro, esa fidelidad también pide una respuesta, ¿no? La de Abraham. Ahí está la clave. No es solo recibir. Y entonces llega ese momento, que te pone los pelos de punta, la Akedá, Génesis 22. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo. Uf, ¡Es tremendo! aquí la fe de Abraham se tensa al máximo. Porque, a ver, ¿cómo encaja la promesa de descendencia a través de Isaac con la orden de sacrificarlo? Exacto. Y aquí es donde las fuentes que manejamos tiran de la carta a los Hebreos, del capítulo 11. Y la interpretación es, asombrosa. ¿Qué dice exactamente? Pues sugiere que Abraham no actuó por una obediencia ciega, desesperada, no, sino que razonó. Pensó que Dios era tan poderoso, tan fiel a su promesa, que si hacía falta, podía resucitar a Isaac de entre los muertos. Resucitarlo, o sea, ya tenía esa concepción. Esa era la profundidad de su confianza. Fíjate, no es solo creer que Dios puede hacer algo, es creer que lo hará, para cumplir su palabra, a pesar de todo. Pero esa fe, esa capacidad de creer en algo así, incluso antes de que, fuera un concepto tan claro, ¿no es casi sobrehumana? ¿Cómo conectamos nosotros hoy con eso? Nuestras pruebas son distintas. Es una muy buena pregunta. Creo que lo fundamental, y las fuentes lo subrayan, es que la fe de Abraham no se basa en su propia fuerza, se basa en la fidelidad de Dios. Ajá. Las fuentes insisten, Él es fiel, no puede mentir, es todopoderoso. La confianza de Abraham nace de quién es Dios, por eso su fe va más allá de lo que ve, opera en la dimensión de la promesa. Entiendo. Creía que la promesa, en Isaac te será llamada descendencia, era más fuerte que la orden, aunque parecieran contradictorias. ¿Vale la fidelidad de Dios como el ancla? Y esto no es solo una historia antigua, Se presenta como un modelo. La carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 23 lo dice claro. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. La misma fidelidad. Exacto. La fidelidad que sostuvo Abraham es la misma que nos sostiene hoy. La Áqueda no es tanto una meta imposible, sino una demostración radical del principio. Confía en el prometente. Entendido. Confiar en el prometente. Pero claro, mantener esa firmeza sin fluctuar en el día a día. Y ahí encaja perfectamente la siguiente historia, la de Jonan. Mucho más terrenal, ¿verdad? Sí, mucho más cercana. Casi cómica si no fuera tan reconocible. Totalmente. A ver, Jonan está en su clase de estudio bíblico del sábado. Participa, habla de lo importante que es leer la palabra, orar, el alumno ideal, parece. Ajá. Su maestra, Ina, hasta le da una hoja con lecturas para la semana. Todo genial. Pero suena la campana y adiós muy buenas. La vida real llama. Pues sí, sale pitando, se olvida la hoja, incluso se deja el libro de la palabra en clase. Llega a casa y lo típico. YouTube, fútbol con los amigos, deberes, la tele, la semana se esfuma.
Lo normal, vamos. Llega el sábado siguiente. Ina le pregunta, muy maja, ¿y Jonan qué tal? ¿Pudiste leer algo esta semana? Y Jonan se pone colorado. No leyó nada, pero es que ni se acordaba de que no tenía el libro. Olvido total. Ay, pobre. Su excusa es la de siempre. Es que estuve muy liado. Y aquí Ina dice algo clave. Es fácil estar ocupados y olvidar lo importante, pasar tiempo con Dios. A mí también me pasa. Es honesta. Y añade, aprendemos mucho aquí, y eso está bien, pero a veces olvidamos que lo importante no es solo saber, sino hacer lo que aprendemos. Ahí está el kit de la cuestión. Hacer. Esta historia es simple, sí, pero duele un poco, ¿no? Porque ¿quién no se ha visto ahí? Sabemos lo que toca, tenemos buenas intenciones, pero la rutina, las pantallas nos llevan. ¿Es solo falta de disciplina o hay algo más en esa desconexión? Yo creo que va más allá de la simple disciplina. La historia de Jonan, aunque sencilla, apunta a una tensión muy humana, muy profunda. ¿Cómo cuál? Pues puede ser un tema de prioridades, ¿no? Lo que decimos valorar y lo que realmente priorizamos. O esa tendencia a compartimentalizar. La fe para el domingo o el sábado. Y el nuestro de la semana, otra cosa. Ya, como si fueran mundos separados. Exacto. Y también, a veces subestimamos el esfuerzo que requiere integrar la fe en lo cotidiano. No es automático, necesita intención, hábito, luchar contra la corriente, contra las distracciones. Jonan no es malo, es un reflejo de cómo lo urgente a menudo desplaza lo importante. Es esa brecha entre la ortofoxia, la creencia correcta, y la ortopraxia, la práctica correcta. Ortodoxia y ortopraxi. Me gusta. Buena distinción. Y parece que esta tensión no es nueva, ¿eh? Ni solo cosa de niños despistados. Las fuentes nos llevan a Santiago, capítulo 2. Parece que él ya hablaba de esto hace siglos. Totalmente. Santiago va directo al grano sin anestesia. Lanza una pregunta retórica que es, bueno, demoledora. ¿De qué sirve si uno dice tener fe, pero no tiene obras? ¿Podrá acaso esa fe salvarle? Uf, directo. Está cuestionando de raíz una fe que solo se queda en palabras. Y para que se entienda bien, pone un ejemplo muy gráfico. Imagina que ves a un hermano, alguien de tu comunidad, pasando necesidad real, sin ropa, sin comida. Sí. Y tú vas y le dices, venga, ánimo, que Dios te bendiga, abrígate bien y come, pero no le das nada. Nada práctico. Santiago pregunta, ¿de qué sirve? La respuesta es obvia, de nada. Claro, palabras vacías. El punto central que extraen las fuentes es este. La fe auténtica, la que Dios valora, no es solo aceptar doctrinas o saber versículos. Exige, por naturaleza, hacer lo que la palabra dice. Hay una conexión inseparable entre fe y obras. Santiago llega a decir que la fe sin obras está muerta. Muerta. Es una palabra muy fuerte. Volviendo a Jonan, diríamos que su fe estaba muerta esa semana. O quizá inactiva, inmadura. ¿Cómo entendemos esa conexión? ¿Las obras prueban la fe o la completan? Es un debate teológico complejo, sí. Pero centrándonos en cómo lo presentan aquí las fuentes, parece que las obras son la evidencia necesaria de una fe viva. No es que las obras sumen puntos para salvarse. No. Es que si la fe es real, naturalmente produce obras. Ajá. Como un árbol sano da fruto. El fruto no hace que el árbol sea árbol, pero si no hay fruto, te preguntas si el árbol está vivo de verdad. Entiendo la analogía. En el caso de Jonan, pues, su fe declarada no se estaba viendo esa semana. No necesariamente muerta para siempre, pero sí inoperante, desconectada. Santiago nos empuja a mirar si nuestra fe tiene pulso, si se nota en cómo vivimos, cómo tratamos a los demás. Vale, la fe como algo vivo, que actúa. Y para que no quede en teoría, las fuentes dan ejemplos muy prácticos, casi un manualito de cómo vivir la fe. Situaciones del día a día. Sí, muy concretos. Por ejemplo, un vecino, Adam. Su familia lo pasa mal económicamente. Tu familia va a la playa. ¿Se te ocurriría pedir permiso a tus padres para invitar a Adam? Otro, un compañero tiene problemas con mates y a ti se te dan bien. ¿Sacrificarías tu recreo para ayudarle? Decisiones pequeñas pero significativas. O en casa. Después de cenar, tu madre está hecha polvo. ¿Te ofreces a fregar, aunque no sea tu turno? O tu hermano está enfermo. Le llevas agua, le lees algo. Gestos pequeños de cuidado. Ajá. Incluso en conflictos. Tu hermana pequeña coge tu móvil sin permiso. Lo fácil es explotar.
Podrías elegir perdonarla y hablarlo luego con calma con tus padres. Cambiar la reacción instintiva. Exacto. Son ejemplos pequeños, ¿no? Fregar platos, ayudar con deberes. ¿Cómo conecta esto con la fe de Abraham o la advertencia de Santiago? ¿No corremos el riesgo de reducir la fe a ser buena gente y ya está? Es una buena objeción. Creo que la clave está en el por qué y el para qué de esas acciones. Las fuentes lo conectan con Mateo 5:16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Ah, claro. El propósito es más grande. Exacto. Esas acciones, vistas así, no son pequeñas, son la luz que visibiliza la fe. No se trata solo de moralismo, sino de que esas acciones reflejen el carácter de Dios, su amor, su servicio, y apunten hacia Él. Son testimonio. Es llevar la fe de Abraham y la llamada de Santiago al terreno práctico. Tiene sentido. Y hay otro punto interesante. Estas acciones no solo impactan fuera, como testimonio, también impactan dentro. Al elegir actuar conforme a la fe, ayudar, perdonar, estamos moldeando nuestro carácter, entrenando el músculo de la fe activa, cerrando esa brecha de Jonan. O sea que no son solo la prueba, sino también el ejercicio que fortalece la fe. Eso es, exactamente. Entiendo. Acción como testimonio y como entrenamiento. Las fuentes sugieren incluso hacer una lista personal, papel y lápiz y anotar acciones concretas. ¿Crees que eso funciona? ¿No puede volverse algo mecánico? Bueno, tiene sus dos caras, ¿no? Si se convierte en una lista para marcar casillas y sentirnos bien, pues sí, pierde la gracia. Pero si se usa como una herramienta para ser intencionales, Intencionales. sí, para traducir el deseo general de vivir mi fe en pasos concretos, realizables, ahí puede ser muy útil. Ayuda a vencer esa inercia de Jonah. Es decir, vale, esta semana mi fe se va a notar así. Luego surgirá la espontaneidad, claro, pero a veces necesitamos un empujoncito planificado. Bien visto. Un empujón intencionado. Pues resumiendo un poco el viaje, hemos ido desde la fe increíble de Abraham, esa confianza total basada en la fidelidad de Dios, Ujú. hasta el aterrizaje forzoso con Jonah, viendo esa distancia entre saber y hacer. La cruda realidad. Luego Santiago nos ha sacudido, diciendo que una fe sin acción está muerta, estéril. Y al final hemos visto ejemplos prácticos de cómo esa fe viva puede manifestarse en lo pequeño, en lo diario, y cómo eso tiene un propósito mayor. Exacto. El mensaje parece claro. La fe de verdad no es pasiva. Es una confianza que actúa. Sí, parece que ese es el hilo conductor. Y todo esto nos deja no tanto con una respuesta cerrada, sino con una pregunta abierta. Una pregunta personal, para darle vueltas después de esta conversación. A ver. Si aceptamos esta conexión entre creer y hacer, si vemos la fe como algo que necesita encarnarse, ¿no? Pues, ¿en qué área concreta de mi vida, de tu vida, de la vida de quien nos escucha, podría cerrarse un poquito más esa brecha? Esta misma semana, Una pregunta directa. no tiene por qué ser algo heroico. Quizá identificar una pequeña buena obra, una acción deliberada, inspirada en los ejemplos o algo propio, donde la creencia se haga práctica. Ya. Podría ser en cómo uso el tiempo, cómo respondo a alguien cercano, cómo manejo un enfado. ¿Cuál sería ese pequeño paso que haría la fe un poco más real, más vivida, en los próximos días? Ahí está el desafío, ¿no? La aplicación personal de todo esto.